Según la serie, estamos en el año 1982. Se hace un recuento de las estrellas infantiles de los ochentas, su importancia e impacto social. Se habla de grupos como Parchís, Timbiriche, Flans, Fandango, Lucerito. Según Gloria, era imposible no desear ser como ellos. La escena se transfiere a Monterrey. En 1982, Gloria, junto con su familia, miran un promocional que aparece en televisión acerca de cómo están buscando a la doble de Chispita. Gloria le dice a su mamá el interés que tiene en participar, pero su madre dice no tener tiempo. La abuela se niega rotundamente, ya que dice que es un medio lleno de pervertidos, pero su bisabuela Aurora aprueba esta idea, y terminan llevándola. La serie nos muestra bastante contenido de archivo, en donde Gloria gana el concurso de la doble de Chispita. Es aquí donde podemos ver cómo Sergio la está observando desde su casa, y lanza una mirada furtiva al televisor, al saber que existe otra chica que tiene un parecido casi idéntico con la misma Lucero, una menor de edad, la cual se sospecha también fue víctima de Sergio Andrade. Ahora que su hija era delgada y sofisticada, y que obviamente ya no era tímida, Gloria Ruiz decidió inscribirla en un concurso para seleccionar la chica que más se pareciera a Chispita, la idolatrada joven de las telenovelas, cuyo papel era interpretado por Lucerito. Si bien Lucerito tenía apenas un año más que Gloria, ya se estaba haciendo demasiado mayor para el papel, y ya había grabado un exitoso disco con Sergio Andrade. Se alistaba para dejar atrás Chispita, para pasar al cine y al canto de tiempo completo, de modo que Televisa necesitaba conseguir una nueva Chispita a la mayor brevedad. El primer premio del concurso de parecido con Chispita era un guardarropa nuevo, un perrito como el de Chispita, y un año de beca en la Escuela de Entrenamiento para Talentos Jóvenes de Televisa, antes conocida como el Centro de Capacitación de Televisa. Su madre envió una foto por correo, y Gloria fue invitada a ir a la capital para la última ronda de selección. De modo que en 1985, Gloria y su madre abordaron un autobús para recorrer las 600 millas desde el pequeño monstruo, como se le conoce a Monterrey, hasta el gran monstruo de la Ciudad de México. Se abre paréntesis. El libro La Atrevida menciona que estos eventos tomaron parte en 1985, pero está documentado que el concurso de la doble de Chispita tomó parte en 1983. Continúa la lectura. Ahora que la infantil Lucerito se transformó en una elegante lucero y transformó sus largos rizos marrón en una cascada rubia, es difícil percibir la semejanza, pero de adolescente, su parecido con Gloria era asombroso. Cuando me ubiqué en la fila para la ronda final del concurso, algunas de las concursantes se me acercaron y me pidieron autógrafos, dice Gloria. Así estaban de seguras que yo iba a ganar. Estaban en lo cierto. Gloria fue seleccionada entre las 10 finalistas y fue premiada con un año de estudios en la escuela de Televisa. De todos modos se sintió decepcionada. Yo quería el perrito y nunca me lo dieron. Su madre permaneció a su lado el tiempo necesario para mostrarle cómo utilizar los autobuses de la Ciudad de México, cuenta Gloria. Y eso fue todo a los 15 años. Se encontró sola en una de las ciudades más grandes y peligrosas del planeta, en pos de convertirse en famosa en una de las profesiones más peligrosas del mundo. Era maravilloso, dice Gloria, los ojos centelleantes años después ante el recuerdo. Era un reto también, porque cada ciertos meses le hacían a uno pruebas, y si uno no las aprobaba, le sacaban del centro, pero a mí me encantaba. El que se sintiera tan emocionada en un ambiente que a muchas otras aspirantes las volvía a pedazos, es una verdadera señal de la naturaleza ferozmente competitiva de Gloria. Si bien daban la apariencia de ser puro glamour, las academias de formación de la televisión mexicana constituyen una dura prueba a la seguridad en sí mismo. Reúnen a los artistas más talentosos y atractivos para lo que es, en esencia, una competencia entre estrellas potenciales. Tal vez México no se parece a ningún otro lugar en su manera de formar artistas, dice el escritor Sam Quiñones, quien en su estudio cultural, True Tales from Another Mexico, Historias verdaderas sobre otro México, hizo un análisis de la industria televisiva mexicana.
Se recluta talento joven en las provincias. Luego los artistas son traídos a Ciudad de México para entrenarlos durante años en las famosas fábricas de estrellas de la cadena de televisión. Puesto que Televisa fue durante años la única cadena, la competencia por lograr un cupo en sus escuelas de artistas era intensa. Puesto que Televisa fue durante años la única cadena, la competencia por lograr un cupo en sus escuelas de artistas era intensa. Después de que se lanzara TV Azteca en 1996, las batallas por el talento cambiaron. Las dos cadenas empezaron a competir en la búsqueda de talentos mediante la estrategia de hacer contratos con artistas cada vez más jóvenes. No se trabajaba de manera independiente, explica Quiñones. No se busca como en el caso de Madonna, andando por ahí por diferentes establecimientos con la esperanza de conseguir un contrato para grabar un disco. El método de Televisa para crear estrellas es recluir a las muchachas en una apartada escuela de danza y canto, con la esperanza de que emerjan al cabo de unos años con un nombre nuevo y una renovada apariencia. Es la única forma en que un artista puede triunfar. Por lo tanto, no sorprende que sea un sistema que se constituye en caldo de cultivo de abusos por parte de los hombres que lo administran, dice Judith Enriqueta Chávez Parks, la antigua estrella conocida como Gaby. Cuando tenía 15 años, en los años 70, era integrante del coro de una orquesta local. En ese entonces le ofrecieron una presentación semanal en un programa de variedades que salía al aire los domingos, mientras que su madre esperaba afuera el primer día de ensayo. Gaby fue violada por uno de los productores en su oficina. Fue mi primera experiencia como profesional en el mundo del espectáculo, dice Chávez Parks, quien más adelante describiría el ataque en sus memorias, titulado como Carne de Cañón. Al igual que miles de chicas en México, me quedé callada, porque eso era lo que nos habían enseñado siempre a hacer, dice Chávez Parks, quien ahora tiene 42 años. A las muchachas también se les convencía de que denunciar los ataques pondría fin a sus carreras. Mi primer jefe me dijo, eres desechable. Hay miles de Marías allá afuera ansiosas por estar aquí en este puesto. Durante la década de los 70 y 80, la empresa liderada por Emilio el Tigre Azcárraga dominaba monopólicamente el 90% de la programación en el país. Pero aún hoy, cuando su único rival, TV Azteca, le ha robado un 25% del mercado, los aires de grandeza que se respiran en Televisa se huelen desde la entrada. Como si fuera fuerte, Televisa se mantiene amurallado. La seguridad para entrar es solo comparable con la de aeropuertos, detector de metales y rayos X de carteras y bolsos incluido. El acceso es con credencial o con permiso especial, que no cualquier empleado puede dar. Ingresar a este edificio es privilegio de unos pocos. Esta pequeña ciudadela parece ser el último bastión europeo, el lugar con mayor número de gente blanca por metro cuadrado. En cada uno de sus edificios, Televisa exhibe con orgullo a las estrellas del canal. En las paredes de pasillos larguísimos cuelgan imponentes los rostros de los actores y actrices que protagonizan telenovelas, noticieros y talk shows. Nuevamente, la tez blanca y los rasgos europeos. Las mujeres son hermosas y los hombres guapos. Los hombres son ejecutivos y las mujeres secretarias. Hay mujeres delgadas de pechos prominentes. Hay traseros ajustados dentro de minifaldas demasiado cortas para llamarse cómodas. Ellas están maquilladas, bien peinadas y trepadas en tacones de 10 centímetros. Ellos en traje, bien peinados y perfumados. Así son los televisos, como se les conoce burlonamente en la jerga de la ciudad. Solo la gente de producción y los encargados del set parecen haber dejado el maquillaje y la gomina al lado. En los días que pasé en Televisa vi muy pocos niños. Solo en una ocasión encontré un grupo de niños que esperaba su turno para presentarse en una audición. 2 niños y 2 niñas. Estos pequeños parecían adultos, muy bien peinaditos, con la mirada atenta y expectante. Aguardaban la llegada de un mayor que les indicara el camino a la audición. Estaban un poquito maquillados, conversaban bajito y esperaban pacientes. Me preguntaba si pertenecerían al Centro de Capacitación Televisa, el centro de entrenamiento para niños con aspiraciones artísticas. Los estudiantes del centro son adolescentes y adultos, en su mayoría mujeres,
que se anotan cada año en esta escuela para aprender en unos pocos años todo lo necesario para comenzar una carrera artística desde temprana edad. En este instituto, estudian teatro y canto, y aprenden a moverse frente a las cámaras. Los que tienen talento o ángel, o los que simplemente tienen la imagen adecuada, son recomendados para los programas de la emisora. De esta manera, Televisa aprovecha la marea de niños que sueñan con ser famosos para reclutar actores jóvenes. Algunas madres traen a sus hijos a pedido de ellos. Otras, en cambio, viven a través de sus hijos el sueño que ellas no pudieron realizar. ¿Cómo habrá sido para la señora Gloria Ruiz viajar desde su casa a Monterrey para traer a su hija Gloria a probar suerte en el ambiente artístico? ¿Qué la habrá impulsado? El día en que se definió su suerte, Gloria parecía una muñequita. Llevaba puesto un vestidito de niña y el cabello largo sujeto en dos pesadas trenzas. Caminaba junto a su madre, una señora de unos 30 años, elegante, atractiva y de buena figura. Junto a ella, Gloria parecía más una niña de 12 que una señorita de 15. Tan arregladita estaba, que quien no la conociera, y en ese momento era la inmensa mayoría, hubiera pensado que estaba yendo a una fiesta de cumpleaños. Gloria no tenía amigas en la ciudad, y no tenía pensado asistir a ninguna fiesta. Recién había llegado de Monterrey, su ciudad natal, con el solo propósito de presentarse en Televisa. Era un día de verano de 1983, y Gloria estaba disfrazada de Chispita para presentarse en el concurso, buscando a la doble de Chispita, que organizaba el programa XETU. Todo comenzó cuando Televisa organizó un concurso que buscaba a la doble de Chispita, la estrella infantil del momento. Durante 1982, la telenovela Chispita había mantenido un rating altísimo, y su protagonista se había convertido en el ícono infantil más querido del momento. Protagonizada por Lucerito, Chispita se convirtió en la estrella infantil que todas las niñas admiraban. Mientras la popularidad de Chispita aumentaba, también crecía en menor escala la de Gloria de Los Ángeles Treviño en un rincón de Ciudad Victoria. En pleno auge de la serie, Gloria se le parecía mucho. Su madre solía peinarla con dos trenzas largas, y por su cabello castaño y su carita angelical, las amigas del colegio y la gente del barrio le decían con frecuencia lo parecida que era a la artista. Por eso cuando Gloria se enteró de que Televisa estaba organizando el concurso, buscando a la doble de Chispita, Gloria quiso saber más. En principio la ilusionaron los premios, había contado. Una beca para estudiar actuación en Televisa, un perro como el de Chispita, y un montón de ropa. Cuando le pidió permiso a su mamá, ha contado Gloria en más de una entrevista. Esta accedió sin poner demasiada resistencia. Eres tan burra en el colegio que a lo mejor eres buena para otra cosa, sentenció. Gloria se tomó unas fotos y las envió al concurso. Unos días más tarde, esas fotos pasaban de mano en mano entre los organizadores del certamen. Realmente el parecido entre Chispita y Gloria era extraordinario. Las trenzas que siempre había detestado, especialmente cuando encendieron la broma de un compañero que la apodó la India Treviño, ahora venían a redimirla. Gloria fue seleccionada entre miles de aspirantes para integrar el grupo de 10 finalistas que competiría por el premio como la doble de Chispita. En esta última etapa del concurso, las aspirantes debían mostrar ante las cámaras que además de parecerse físicamente, eran capaces de actuar como Chispita. Gloria tenía poquísima experiencia escénica y jamás había pisado una escuela de actuación. Nunca había tomado clases de canto ni de educación de la voz. Pero para esta ocasión especial, había preparado un número para personificar a Chispita ante las cámaras. Gloria imitaba genialmente los gestos y los modos de su alter ego. También lo hacía, y tan parecida era la famosa artista, que cuenta la misma Gloria. Varias concursantes le pidieron su autógrafo antes de finalizado el certamen, porque estaban seguras de que ella sería la ganadora. El instinto no les falló. Cuando la lamparita roja se encendió en la cámara de XETU, Gloria dejó de ser ella, y se transformó en Chispita. Dejó atrás sus inhibiciones, y desarrolló con soltura el personaje que en los días anteriores había preparado, seguramente bajo la dirección de su madre. Cantó y actuó como la estrella. Así fue su primera vez frente a las cámaras de televisión.
Imitó a un personaje adorado por el público. Su actuación fue tan convincente que se quedó con el primer premio. Poco sabía entonces que su parecido con Lucerito y su capacidad histriónica volverían a asistirla una vez más para catapultarla al más alto de los cielos. Buscando a la doble de Chispita, Gloria descubrió su vocación y un camino nuevo para su vida. Hasta ese momento, Gloria vivía una existencia de lo más corriente. Iba al colegio, vivía con su madre y sus 4 hermanos, asistía a clases de ballet y se la pasaba dibujando. De naturaleza tranquila y juguetona, Gloria tenía desde chiquita una imaginación prodigiosa. Estudiar no era su fuerte. Como ella misma contó alguna vez, su madre solía castigarla por las malas notas que mostraba su boleta escolar. Sus talentos, más que intelectuales, parecían ser artísticos. Gloria dibujaba y pintaba muy bien, dos actividades que además le apasionaban. Tenía una sorprendente facilidad para contar historias y podía armar canciones con los temas más inverosímiles. Una de sus primas recuerda que Gloria solía sentarla a ella y a sus hermanas para contarles cuentos que ella misma inventaba, y según afirma esta prima, ninguna se levantaba hasta que Gloria no hubiera terminado. Otra de sus pasiones eran los animales. Según lo que Gloria misma ha contado, en su jardín de Ciudad Victoria vivían especímenes de todo tipo, como 7 perros, 70 conejos, 2 marranos, 2 chivos. Ese jardín era uno de sus refugios favoritos, un lugar donde olvidar las malas notas del colegio y los problemas familiares. Ese amor por los animales la acompañó siempre, incluso años más tarde, cuando recordaba en una entrevista aquel jardín de su infancia. Todavía mencionaba que Televisa aún le debía el perrito que figuraba entre los premios del concurso buscando a la doble de Chispita. Pero quién sabe si su jardín tuvo tantos animales como dice. La imaginación de Gloria siempre ha sido capaz de inventar nobles y no tan nobles mentiras descabelladas. Inciso A. Los zapatos viejos y el pelo suelto. Me llamo Pedro. Voy a contarles una historia que ustedes ya conocen por la televisión, la radio y los periódicos, pero yo la conozco mejor. Es la historia del ángel y María, y es la historia de Karma, Gaia, Casta y Cansa, la historia de Malena, Mati, Mara y Marta, y es también un poco de la historia de Yalina y Wina. Las 4 con K se parecían mucho. La más pequeña, Kansa, era una niña impúber. La más grande de ellas, Karma, era una adolescente. Las otras dos, Kaya y Casta, son hermanas menores de Karma. Las 4 tenían la boca chiquita y querían tocar, bailar, cantar y salir en la tele. Las 4 con Ma igualmente se parecen mucho. Marta es una preadolescente ciega. Mara es una niñita extranjera muy maltratada y sufriente. Mati siente que la vida le escupe en la cara, aunque tenga 15 años. Malena es la más grande de ellas. Maneja el dinero y las vigila y manda. Las 4 tenían la boca grande y querían tocar, bailar, cantar y salir en la tele. De estas 8, las 10 se parecían a María, porque me falta hablar de Yalina y Wina, pero eso ya vendrá. Todas, absolutamente todas, querían tocar, bailar, cantar, salir en la tele y ser como María. María es extraordinaria. Nació en el interior del país. De niña, sus papás se divorciaron, y a ella le encantaba que su papá la tomara de la mano y la llevara a pasear, mientras su mamá se enamoraba de psiquiatras, un psiquiatra tras otro. Iba al psiquiatra y regresaba enamorada. Era despeinada María, y era imposible hacerla cambiar sus zapatos viejos, aunque ya le apretaran y las suelas metieran a los pies lodo y tierra de los charcos. A sus amiguitos no les gustaba por sucia, por perrucha, y mejor para ella, porque a María le gustaban los señores, como su papá. Se distraía mucho y reprobaba, pero hacía sueños y tenía versos de canciones en la cabeza. Pasaba las tardes y las noches cantando y bailando sola. Una vez hubo un concurso infantil en la tele de la capital, y se fue y concursó y ganó. Le dieron premios y la inscribieron en una academia para artistas y salió en la tele. Pero ella seguía despeinada y prefiriendo las revistas de famosos a las clases de actuación. Vinieron tiempos malos y pasaba hambre, y no quería regresarse a su pueblo.
Viejos perversos le hacían proposiciones, por más que ella se hubiera ganado el apodo de la Virgen María, porque a todos los muchachos que se le acercaban, sin ninguna razón les decía que era virgen, hasta que un día, a los 13 años, conoció a Ángel, un productor de discos y manager de televisión, que le dijo que estaba más buena que la Virgen y Madonna juntas, y que si ella era la Virgen María, él sería su ángel de la guarda, y se la llevó a vivir con él, y le siguieron diciendo la Virgen María, pero ya con comillas lo de virgen, pero ya con comillas lo de virgen, porque Ángel tiene tanta fama de depredador de vírgenes, que dicen que cuando pasa por una iglesia, las vírgenes se bajan de los pedestales y corren a esconderse en la sacristía. Ángel la encerró en una casa. Se iba por la mañana y regresaba muy tarde por la noche, porque trabajaba haciendo estrellas, y las audiciones son hasta de madrugada. A veces no volvía. En la casa no había teléfono, pero sí tele. Y entonces ella se pasaba el día cantando, bailando y haciendo como que tocaba un instrumento, como en la tele, pero sin alegría, sola y triste. Bailar y cantar solo es divertido si hay público, si a uno le aplauden, si una sale en la tele. Si Ángel hacía estrellas, ¿por qué no la hacía estrella a ella? Me detengo porque me entró una duda. Desde el principio de esta historia, la preocupación de que dirán ustedes que todo esto es mucha coincidencia y que en la vida real encontrarse con cuatro muchachas parecidas que se llamen con K y otras cuatro parecidas entre sí que se llamen con Ma y luego una con Y y otra con W, dirán que estoy inventando, que eso no sucede en la vida real. Bueno, puedo decir que estoy inventando, sí, y que las cosas no suceden así en la realidad, aunque no estén tan seguros. ¿Y que cómo me llamo? Pedro a secas. Como me llamo para ver qué tan mentiroso soy y para corroborar lo que cuento. Les digo que me llamo Pedro. Pedro, ¿qué importa? ¿Verdad, vieja? ¿Que me llamo Pedro? ¿No les gusta? ¿Les parece que estoy escondiendo mi identidad? Entonces me llamo Pedro Páramo si quieren. Así que pronto cabalga de nuevo sobre el borde de la silla. Gesticula en el aire con las manos esposadas para darle forma a sus ideas. Entorna y abre sus oscuros ojos a medida que habla. Frunce los labios y hace muecas. Sergio es un conversador maravillosamente expresivo y tiene una memoria extraordinaria para los detalles y un rostro muy emotivo. Lo que ahora lo emociona es el recuerdo de 1983. Fue en el año que me convertí en el productor, arreglista y director musical más exitoso de México. Empieza Sergio. En el momento, sinceramente yo dominaba las carteleras. A veces tenía hasta 3 canciones entre las 10 más populares. Ese verano, Sergio fue elegido como mejor arreglista en el Festival de la OTI por segunda vez consecutiva, y uno de sus cantantes, César Costa, había ganado el segundo lugar con Tierno, en 1983, la más reciente melodía de Sergio. Herb Albert y la Tijuana Brass oyeron la grabación de Suavemente, interpretada por Cristal, y decidieron grabar su propia versión, trayendo el nombre de Sergio a Estados Unidos. Luego la canción fue grabada por Frank Purcell, el famoso violinista y compositor francés de música para producciones cinematográficas, quien puso en el mercado en Europa su propia versión. El señor Midas se estaba internacionalizando. Entretanto, en México, Sergio navegaba sobre la ola del éxito de Cristal y de Lucerito. Gracias en parte a la popularidad del disco de Lucerito, la principal cantante de Sergio había ascendido de preferida en las telenovelas a ídolo nacional. Cuando Televisa anunció el concurso para elegir a la más parecida a Lucerito, se desencadenó una locura nacional, y miles de muchachas empezaron a competir por la audición. Es otro peculiar giro en la novela Trevi que la ganadora, la joven Gloria de Los Ángeles Treviño Ruiz, creciera para convertirse en la máxima antítesis en la escena de la siempre inmaculada y profesionalmente virginal Lucerito. Además de su don para formar baladistas femeninas, Sergio también estaba experimentando con guitarristas de rock como Ricky Luis y artistas más vanguardistas como Hernán Vicetti, Ciclón y Okidoki. No eran artistas arrasadores, y Sergio nunca había esperado que lo fueran. Estaba más interesado en agregarle a su currículum rico en éxitos masivos cierta credibilidad artística. Sergio nunca había abandonado sus sueños de ser él mismo una estrella.
y sabía que la única forma en que una gente podría ascender al nivel de sus artistas era a través de la diversidad. Tenía que aparecer con frecuencia, tras una gran variedad de artistas, para que el mensaje se difundiera en el sentido de que Sergio estaba fabricando las estrellas, y no que las estrellas estuvieran fabricándolo a él. Quería ser el nuevo Phil Spector, así que tenía que demostrar que su toque era tan efectivo como el de Phil Spector había sido en el caso de George Harrison, los Ramones, los Rolling Stones, las Ronettes, los Righteous Brothers. Parecía, por cierto, que iba por buen camino. Los éxitos de Sergio le llegaban uno tras otro ese año. Inciso B. Brincan, brincan los borregos dentro de un corral. Ahora que ya saben mi nombre, les voy a contar la historia de Ángel, empezando por sus matrimonios, o mejor inicio relatándoles a ustedes un simple hecho de la infancia de Ángel. Antes de pasar a su vida de adulto, de niño fue inteligente, y su mamá dejaba que la sirvienta le diera de comer, porque ella comía con el papá de Ángel, que solo venía a comer al mediodía a su casa, y luego se iba hasta el día siguiente en que regresaba a comer a casa de Ángel con la mamá de Ángel. La mamá de Ángel lloraba primero, y después ya dejó de llorar, y veía permanentemente la televisión, las novelas de la mañana, las novelas del mediodía, las novelas de la tarde y las novelas de la noche. La mamá de Ángel eternamente viendo la televisión, y Ángel desearía estar en la televisión para que su mamá lo viera, para que volteara a verlo, para que lo quisiera tantito. Abuela no tiene, y las tías viven en otra parte. Tiene un hermano mayor, un hermano que tiene a su papá que lo quiere. Le trae regalos y pregunta por él. De Ángel nunca habla durante la comida, y su mamá no lo trae a la mesa ni en palabras. Lo que sí tiene Ángel es una amiguita en la escuela. Él está en sexto y su amiguita en kinder, y nadie nota que durante el recreo, Ángel siempre tiene a la niñita de la mano. La peina, la acicala, en lugar de irse a jugar fútbol o a comprar a la tiendita. Sí, a la tiendita a comprar si va. La lleva a ella y le compra lo que quiera si ella es buena con él, y la castiga con no comprarle si ella se fue con sus amiguitas de prepri en vez de nomás estarse con él, oyendo los cuentos que él tan bonito le cuenta. Que él es su ángel de la guarda, que se van a casar cuando los dos sean grandes, que él va a ganar mucho dinero, va a ser famoso y su mamá va a verlos en la televisión, a ver si así no voltea a verlo. Lo tiene que ver si se pasa el día viendo televisión. ¿Cómo no? Entonces, mejor un día, cuando ya fue grande, conoció a Marta y se casó con ella, ciega y todo. Cantaba precioso, tocaba el piano y salía, a veces gracias a él y a veces gracias a ella en la televisión. Y Ángel se hacía rico y le decía que le estaba guardando el dinero. Y sí, se lo guardaba, para él. Y también para Yalina, con la que se casó también en esas fechas, o un poco antes o un poco después, porque de repente, de adulto, le dio por casarse, como si buscara a la niña del kinder, como si no quisiera que le soltara la mano la niñita de prepri. Se casaba con las que conocía, todas menores de edad, como Wina, con la que también se casó. Entre los 30 y los 35 años, se casó con las tres, una ciega, una alta y una bajita, sin divorciarse de ninguna. Le daba un miedo terrible de que pasaran a la primaria de la vida y lo dejaran a él adulto, solo. A Marta le decía que él era un ángel de la guarda, enviado por Dios para hacerla feliz, y la hacía trabajar 16 horas al día, al piano, para que cantara como debe ser. Sus ojos sin luz llovían con el pie observándola, porque cuando se equivocaba en una tecla, él le daba un palazo en la mano. Terminaba Marta con las manos hinchadas del ensayo. Tienes que aprender, le decía él, y que él lo hacía por amor, por su bien. Para eso él era su representante, para que llegara lejos en su carrera artística, que a como diera lugar, él se encargaría. Él sabía el oficio. Con Yalina se casó después de una audición. Buena pierna. Cuando le pidió que le cantara desnuda una canción de moda, ella se apendejó con sus 13 años y pensó que en el mundo del arte las costumbres eran así, y que por una encueradita que tanto le costaba, no iba a perder su carrera de estrella, y cantó como nunca. De tan mal había cantado, pero se desvistió como nunca, porque era la primera vez que un hombre la veía desnuda, y a solas. Él, de pura decencia, se casó con ella,
con el consentimiento de sus padres, porque señor decente sí quería que pensaran que era, y le alquiló un departamento, y la urgió a que se pusiera a estudiar debidamente canto, porque era inminentemente que grabarían un disco. Saldría en la televisión, ganarían dinero. La oficina está teniendo muchos gastos. Y llegó Wina, más buena y fresca que todas las que él recientemente había visto, y le dijo que no se iría sin una audición, que estaba dispuesto a todo. Y ese fue el fin de semana que tuvo que castigar a María, el fin de semana que la dejó sin comer, porque no vino a abrirle la puerta de la casa ni a traerle comida. Y antes de que cualquier otra cosa sucediera, se llevó a Wina a la casa que le prestaron en Valle de Bravo. La sometió a alegres escrutinios visuales y el dominio por la noche. Ya la conocía hasta en sus pliegues más íntimos. Y canto, le dijo ella. ¿Y cantas? Le preguntó él, que ya se había olvidado que lo que ella le había pedido era una audición, y que ya estaban a punto de lunes. ¿Cómo iba ella a explicar a los 14 años que su tía con la que se había ido de vacaciones a San Miguel de Allende no llegara a trabajar el lunes, y ella misma no asistiera a la secundaria? Casándose, se le ocurrió a él, por tercera vez, porque ya 2 veces le había funcionado, con Marta la cieguita y con Yalina la buena pierna, porque ahora no le funcionaría. ¿Y sus papás? Le pensó Wina. ¿Qué irían a decir? Ah, los papás son tan pendejos. Les pones una televisión enfrente con la imagen de sus hijas y te dan a sus hijas para que les hagas a sus hijas lo que tú quieras hacerles a sus hijas. Y como a Wina ya le había hecho lo que sus padres ni pensaban, le creyó a Ángel lo que le decía. Le puso también maestras a Wina para que un día saliera en la tele y grabara discos, porque se necesitaban fondos para la empresa. Pero como no le podía poner un departamento a ella sola, y sola no podía estar contenta, y a lo mejor se iba a aburrir, la llevó al departamento donde tenía a Yalina, y a una de ellas le dijo que de ninguna manera revelara que él estaba casado con ella, y a la otra le dijo que de ninguna manera revelara que él estaba casado con ella, que era un secreto que no convenía, y en ninguno de los dos casos para la carrera artística de ninguna de las dos. Y cada uno de los cuartos del departamento estaban cerrados con llave, y había televisión y discos, pero no teléfono, y ahí llegaban las profesoras que les daban clases juntas, de baile, de teclados, de canto, de presencia, y luego las volvía a encerrar en sus cuartos, porque la vida de artistas es dura, y estaban aprendiendo. Ángel venía de vez en vez, muy ocupado en su ser su ángel de la guarda. La serie nos muestra cómo después de ganar el concurso de la doble de Chispita, doña Gloria Ruiz le enseña a andar en camión. Le dice que tendría que estar loca para dejarla en esa ciudad. Gloria insiste en que tiene que quedarse ya que no puede desaprovechar la beca que Televisa le ha dado. A doña Gloria le preocupa mucho la opinión de su abuela y su padre. La madre le indica que tiene que aprenderse bien todas las calles e irse directamente a la casa en cuanto terminen las clases en Televisa. Gloria y su madre visitan las instalaciones de la televisora. Esta le dice que le recompensará todo cuando sea famosa, y que es muy agradable tener una mamá como ella, y le recuerda cómo su abuela Gloria Arredondo no había sido así con su propia hija. Vemos un flashback en donde doña Gloria Ruiz está quejándose de los hombres que dominan a las mujeres, y Gloria Arredondo dice que así son las cosas en su familia. Aparte, le dice que de sus hijos ella es la única que se ha divorciado, y que debido a eso, nadie le va a hacer caso a Gloria cuando crezca, porque es hija de divorciados. La escena corta y vemos como Gloria y una amiga están divirtiéndose alrededor de las instalaciones de Televisa mientras suena la canción Poder y Fama. Se suben al carrito de un miembro de la producción. Vemos cómo Marta Zabaleta le da clases de actuación, también recibe clases de vocalización, clases de baile. Vemos a las chicas divertirse tras vestidores, y Gloria le confiesa a su amiga que las clases de Televisa son más fáciles que las que solía tomar con su madre. Inmediatamente después nos muestran escenas de cuando Gloria era niña y recibía las estrictas clases de su madre. También nos muestran imágenes en donde doña Gloria Ruiz está cinturoneando a su hija por haber metido animales a la casa, y al final termina con la frase, te pego porque te amo, dando así a entender que esta es la forma que Gloria conoció de crianza. Gloria dice que cuando ella tenga hijos nunca les va a pegar, pero que eso no le importa en ese momento. Simplemente quiere encontrar la fama, pero no puede.
y la amiga le dice que no se preocupe. Al menos tiene de consolación ser la chica XETU. Y nos muestran cómo Gloria apareció en la portada de la revista TV y Novelas. Después vemos a Gloria y a la misma amiga conviviendo en una fiesta, cuando de repente llega un chico y se presenta con Gloria. La saluda refiriéndose a Gloria como la chica XETU, y él se presenta como Javier Molina, quien hoy en día sabemos que es Eric Hasselkus, hermano de la actriz Gaby Hasselkus. Vemos algunas escenas en la cual su relación con Eric Hasselkus parece prosperar, hasta el punto en el que él le piden que sean novios. Gloria acepta, y pasan un día juntos en el parque, y mientras pasean en un pequeño barco, Eric le dice que su hermana es modelo y actriz, y que está siendo manejada por un productor famoso. Cuando Gloria se entera que se trata de Sergio Andrade, se emociona muchísimo. Y vemos un flashback de ella escuchando la música de Sergio en Monterrey y admirándolo. Se refiere a él como el mago de la música, y dice que le gustan todas las canciones que él produce. También expresa su deseo de algún día poder componer, y la chica que le acompaña le dice que ya habían mandado su audición para el concurso Juguemos a Cantar, pero jamás le respondieron. Gloria le dice a Eric Hasselkus que conocer a Sergio Andrade siempre ha sido un sueño, y se lo agradece. Después vemos cómo Gaby Hassel la lleva por primera vez con Sergio Andrade. Gaby le cuenta que a Sergio le han roto el corazón muchas veces, y que por eso escribe canciones con tanto sentimiento. Mientras esto sucede, podemos ver cómo Sergio y el personaje de Lisbeth están teniendo relaciones en la oficina. En este punto de la serie, y de acuerdo a la historia que se conoce en los libros, Lisbeth está interpretando el papel de Nora Miranda, aunque más adelante en la serie, Lisbeth también representará la historia de Sonia Ríos. Gaby Hassel le dice que tiene algo que vuelve locas a las niñas. De repente, Sergio sale de la oficina y le dice a Lisbeth que informe a todas las chicas que no va a poder atenderlas, debido a que falleció su abuelita. Y así es como se frustra el primer intento de Gloria por conocer a Sergio Andrade. En enero de 1984, con casi 16 años, Gloria dejó su pueblo para mudarse a la gran ciudad. Del verdor de su jardín en Ciudad Victoria, pasó al gris plomo del Distrito Federal, de la escuela secundaria al Centro de Capacitación Televisa, de compañeritos que querían ser doctores o astronautas, a amigos que soñaban con ser actores. La vida de Gloria se encaminó en un abrir y cerrar de ojos. Aceptar la beca que ofrecía Televisa y mudarse a la capital para estudiar actuación fue el comienzo de una nueva vida, sin su madre marcándole el paso, sin maestros tomándole examen y sumergida de lleno en el mundo artístico. Gloria empezó a caminar solita. En el centro de capacitación, las clases eran de lunes a viernes. El programa duraba 3 años y era fuerte en actuación. Los profesores eran maestros respetados en el ambiente artístico y docentes con varios años de práctica en Televisa. Contaba Gloria que de los 50 alumnos que ingresaron, al tiempo quedaron solo 30 y al año solo 7. Aunque Gloria no completó más de un año de estudios en la academia, ahora, a la distancia, parece que esta etapa fue una de las más sanas de su vida, un año de autodescubrimiento y una época de aprendizaje. Estudiaba en el centro de Televisa con gusto y le iba bien en todas las clases. Incluso llegó a participar de extra en una telenovela con un papel minúsculo. Pero más allá de su desarrollo artístico, su mayor crecimiento fue el afectivo. Por primera vez pudo disponer de su tiempo libre como quiso. Se hizo amigas, fue a fiestas y comenzó a relacionarse con gente del espectáculo. Y ese año, según cuenta su novio de entonces, Gloria dio el primer beso de amor. Gloria tenía 15 años cuando se puso de novia con Hans. Abro paréntesis en la lectura. Jimena Diego se refiere a este primer novio como Hans, pero hoy en día sabemos que se refiere a Eric Hasselkus, hermano de la actriz Gaby Hassel. Continúa la lectura. Los dos se habían conocido en 1983, cuando Gloria había llegado para presentarse en el concurso de la doble de Chispita, y los dos coincidieron en una fiesta organizada por Televisa. Gloria había llegado ahí con su madre y una amiga de Monterrey, invitados por la producción del programa.
y Eric Hasselkus había llegado por otro lado. En esa época, cuenta él en una entrevista telefónica, ya era actor, había hecho un par de comerciales y frecuentaba el ambiente de la televisora. Esa noche hubo miradas, sonrisas y una plática superficial. No pasó mucho más, pero cuando en enero del 84, Gloria se mudó definitivamente al Distrito Federal para empezar su capacitación, los dos morían de ganas de volver a verse. En ese momento Eric Hasselkus tenía 18 años. Era rubio, de ojos claros y rasgos alemanes. Quienes lo conocieron lo describen como un chico guapo y de buen corazón, que estaba locamente enamorado de Gloria. Las amigas de Gloria cuentan que ella estaba enamoradísima de él, y no le apenaba confesarlo. Eric Hasselkus era el tema principal en sus conversaciones, el protagonista de sus sueños y la musa que inspiró varias canciones y poemas en la primera época de su carrera. Él ya había empezado sus estudios universitarios, pero después de las clases de actuación, Gloria y Eric Hasselkus se veían para ir al cine, salía a caminar o a comer. Los parques eran nuestro territorio, recuerda él. Ahí pasaban horas sentados charlando y contándose planes, compartiendo sueños y riéndose bastante de sus propias historias. Caminaban tomados de la mano, y cuando se hablaban se llamaban mi amor. Si estaban en una fiesta, se hablaban al oído para que nadie pudiera escucharlos. Como la veía Eric Hasselkus, Gloria era muy tierna, muy sensible y muy niña. Era inocente. Nunca en la vida le había dado un beso. Hans, que dice haber sido su primer novio, todavía recuerda las canciones que ella le componía, porque después se las cantaba. Y las canciones no tienen nada que ver con lo que cantó después. Eric Hasselkus conoció bien a la madre de Gloria, aunque Gloria vivía sola, en una casa de huéspedes cerca de Televisa. La madre venía a visitarla cada 2 o 3 meses. Ella era quien la apoyaba y la empujaba para que fuera a los castings. Gloria respetaba a su madre. La respetaba y le temía, apunta Eric Hasselkus. Gloria veía que su madre lo apoyaba en lo que ella quería. La acompañaba, la empujaba, le conseguía dinero, pero por otro lado, la respetaba mucho en lo que ella decía. Por ese respeto, por ejemplo, Gloria se presentó en el casting de un comercial de vaselina que pedía niños. Fue la madre quien la hizo ir igual. La vistió ridículamente como una niña y la acompañó a la audición. Eric, que fue con ellos, todavía recuerda lo fuera de lugar que se sentía Gloria. Pero si su madre lo había ordenado, ella iba. La señora fue siempre muy dominante, y en cierta forma, reflexiona Eric, Gloria también admiraba eso de su madre. Ella fue quien quiso que siguiera hasta donde llegó. Para ella era muy importante que Gloria llegara a donde llegó, mucho por la fama, pero también por el dinero. Según ha contado Gloria, que jamás mencionó a Eric a la prensa, ese primer año sola en el distrito fue uno de los grandes apuros económicos. El dinero apenas le alcanzaba para pagar la casa de huéspedes y un sándwich diario. Una torta justamente era todo lo que comía en todo el día, pero poco le importaba, pues estaba aprendiendo muchas cosas. Estaba decidida a quedarse en la capital, costara lo que costara. Al terminar ese primer año, estaba buscando desesperadamente que Televisa le renovara la beca, según contaba. Por eso se había presentado a unos exámenes de fin de curso, y le rogaba a Dios que por favor la dejara quedarse. Cristal descubrió algo cuando se estaba presentando en Tijuana y debió pasar una noche en Ciudad de México. Nora me acompañó y se quedó en nuestra casa, dice Cristal. Mientras yo dormía, Nora Miranda le advirtió a mi madre que Sergio no me convenía. La madre de Cristal estaba confundida. ¿Por qué habría Nora Miranda de pensar que el señor Midas, el hombre que había escrito el éxito que había llegado a ser el número uno en la cartelera, era un mal representante? En ese momento la mamá de Cristal no sabía nada acerca del romance. Sergio todavía le insistía a Cristal que lo mantuviera en secreto. No, es maravilloso como representante, le dijo Nora Miranda, pero como novio no le conviene a Cristal. Tarde o temprano la tratará como me trató a mí. Entonces Nora le dio a la madre de Cristal la segunda sorpresa de la noche.
La noticia de que Sergio había embarazado a la asistente personal de su hija adolescente, que se había casado con ella y luego la había abandonado, y además que ese representante era el novio secreto de su hija. A la mañana siguiente, esto desencadenó un pleito enorme entre Cristal y su madre, pero puesto que ahora ya era mayor de edad y se ganaba su propio dinero, Cristal decidió quedarse con Sergio. Su madre se mudó de la casa y dejó a Cristal sola. Años después, Cristal todavía le guardaba rencor a Nora por haber desencadenado esa pelea con su madre, pero sus sentimientos heridos le han impedido ver qué fue lo que realmente hizo Nora. Aunque estaba tan entregada a Sergio que estaba dispuesta a trabajar de ayudante doméstica para su nueva novia y a dejar que la tratara en palabras de Cristal como un tapete, se arriesgó a despertar su furia, porque estaba preocupada por Cristal. Lo que también es increíble en la historia es la capacidad de Sergio de controlar información. A pesar de las hordas de columnistas chismosos y de rivales envidiosos en el mundo de la música a quienes les habría encantado oír historias sórdidas acerca del hijo secreto del señor Midas, Nora Miranda solamente habló del tema cuando empezó a temer que Cristal se estuviera metiendo en problemas. Nora estaba en lo cierto. Cuando la joven Cristal se separó de su madre y quedó entonces más dependiente de Sergio, empezaron los castigos. Si no estaba de acuerdo con él, si me atrevía a criticarlo, tenía diferentes formas de castigarme, dice Cristal. Dependía de su estado de ánimo. Cuando no estaba demasiado iracundo, me dejaba en la banca de un parque. En otras ocasiones, me encerraba en el auto durante 5 horas y me decía que no me moviera. Tenía un Mustang con vidrios automáticos, de modo que yo no podía ni siquiera abrir las ventanas para recibir más aire. Siempre me estaba encerrando. A veces me parecía que tal vez él había nacido en un calabozo o algo así, porque siempre me encerraba en algún lugar. Si durante los ensayos en el estudio no tocaba el piano como él quería, agrega Cristal, Sergio le cerraba la tapa del piano sobre los dedos. Y también, en ese entonces, como a los 7, me enamoré por primera vez. No, él no se parecía a mi papá en nada, absolutamente en nada, pero para mí tenía una magia muy especial, sobre todo cuando lo veía en la televisión, bailando y cantando en su video thriller. La que me lo presentó fue Verónica, mi vecina, una niña unos años mayor que yo, que también a partir de ese entonces, por el 83, empezó a formar parte importante de mi vida, precisamente a raíz de la adoración que las dos sentíamos por Michael Jackson, que para mí era como un sueño, como un ser de otro mundo, tan especial, tan diferente. Mi mamá me compró su disco, y también un póster enorme en el que aparecía él de tamaño natural. Gracias a ese póster, era como tenerlo para mí sola en mi recámara. Hasta soñaba que me casaba con él, claro, sin que Verónica lo supiera, para que no le dieran celos, porque las dos nos lo disputábamos, y en ocasiones hasta teníamos pleitos por su culpa. Y no solo era el póster de tamaño natural, sino varios más que estaban en las paredes, hasta en el techo, para que a la hora de acostarme en mi cama, antes de dormirme pudiera verlo y sentir que no estaba sola, que alguien me acompañaba, porque entonces, como se me seguían apareciendo las mariposas negras que tanto miedo me daban, y mi papá ya no estaba conmigo, me dormía con la luz encendida, y sentía que Michael era el que me cuidaba mientras dormía, como mi ángel de la guarda. Michael y Verónica. Él desapareció después, se esfumó, junto con los póster que fueron a dar a quién sabe dónde, quizá al bote de la basura, como algo que pasó por mi vida y ya. Pero ella, Verónica, se quedó conmigo. Crecimos juntas, y por cuestiones de la vida, como ella estudió más tarde la carrera de psicología, muchos años después se convirtió en mi psicóloga, la psicóloga de la que antes te hablé, la primera a la que le confié mucho de lo que te estoy contando ahora, la psicóloga, amiga y confidente que sigue a mi lado. Y creo que fue precisamente en ese tiempo, cuando a lo mejor en forma inconsciente, borré de mi mente los recuerdos que me lastimaban, refugiándome en mi adoración por Michael Jackson, como mi tabla de refugiándome en mi adoración por Michael Jackson como mi tabla de salvación. No me olvidé de mi papá, eso nunca, pero sí de todo lo que tuvo que ver con su accidente, con su muerte,
con todo lo que sabía, con lo poco que mi mamá me había contado. Yo estaba creciendo, quizás de una manera más rápida que las demás niñas de mi edad, que mis amigas, con preocupaciones y miedos que ellas ni se imaginaban. Preocupaciones y miedos, como te dije, que no comentaba con nadie. Una vez en el jardín de mi casa, jugando a la comidita con mi prima consentida, Silvia y otras amigas, recuerdo que de repente, como que me dieron ganas de aislarme. Me hice a un lado y me puse a pensar. Las observaba a ellas preparando pasteles de lodo y me parecían tontas. ¿Qué onda? ¿Qué chiste eso de preparar pasteles de lodo, como si fueran pasteles de chocolate? Me parecía absurdo y hasta cursi, eso de tomar la tacita de plástico del juego de té y de hacer como que dentro tenía café. Y ahí estaban ellas, actuando como señoras grandes. Me fastidié, y hasta me pareció bobo y ridículo eso de jugar a la comidita. Sin que ellas se dieran cuenta, las dejé ahí en el jardín, y yo me subí a mi recámara para estar sola, como me hacía falta. Puse mi disco de Michael Jackson y luego, frente al espejo, me puse a bailar como él. Al rato, de repente se me ocurrió ponerme a escribir una canción, y lo hice. Más bien era un poema, un pensamiento, porque no tenía música. No recuerdo bien qué fue lo que escribí, solo que era algo dedicado a mi papá, y creo que a partir de ese momento empezaron a manifestarse nuevamente mis inquietudes artísticas. Me dio por escribir más y más, siempre que podía, siempre que estaba sola. Y luego en las reuniones familiares, me encantaba poner a bailar a mis primos, organizarles concursos de baile, y luego montábamos obras de teatro en la que siempre yo era la autora, la directora, la productora y claro, la protagonista. Llegó también en esa época, cuando en el programa de Raúl Velasco empezaron a anunciar la convocatoria para el concurso Juguemos a Cantar. Mi mamá y mi madrina Aurora inventaron que mi prima Silvia y yo hiciéramos un dueto para que pudiéramos concursar. Un compositor que se llama Alejandro Fidel nos hizo una canción, luego nos confeccionaron nuestros vestidos, nos tomaron fotos, llenamos la solicitud y la entregamos. Jamás nos llamaron, aunque al principio todo fue simple ocurrencia de mi mamá y de mi madrina. Después me entusiasmé muchísimo, ya me imaginaba saliendo en la tele con mi prima, tal como lo había soñado siempre, y luego de que no sucedió nada, y de que ni siquiera nos tomaron en cuenta, la verdad sentí muy feo. Pensé que eso de ser artista era algo imposible, algo muy lejano que jamás sucedería. Raúl Velasco observó de cerca el destacado desenvolvimiento de Sergio mientras trabajaba bajo sus órdenes, y en una actitud de convenenciero oportunismo, decidió utilizarlo como lo hizo con tantos otros músicos, y lo invitó a reemplazar a Chucho Ferrer como director del musical de Loti, y de Siempre en Domingo, bajo la fachada de una incondicional amistad, que más que amistad era un arreglo financiero, muy conveniente para Raúl y el buen funcionamiento de sus programas. Sergio le era indispensable, porque ahora él era el hombre orquesta que Raúl necesitaba para producir y acompañar a sus artistas, ya que al igual que sus antecesores, Sergio podía crear un arreglo musical original en menos de media hora. Así, Raúl ahorraba mucho dinero y tenía el control absoluto de los concursos manipulados a través de Andrade bajo sus órdenes. Raúl sabía cuán importante era tener de aliado a un músico creativo y sin miedo de trabajar, y no se puede negar que los arreglos musicales de Sergio tienen muchas notas de variaciones combinadas únicas que provocan estímulos sensoriales en el alma del que sueña, aspira y llora como él, y que va nadando junto con su inspiración en el mar de la utopía de sus canciones, para llegar a mundos de impresionante emotividad a través del medio auditivo. Sergio sabe contar las historias con su música. Solamente y a veces no necesitábamos ni letras. Sergio sabía contar historias con su música solamente, y a veces no necesitábamos ni letras, porque el relato se iba revelando conforme la melodía desarrollaba todo tipo de sentimientos, elevándose en tensión hasta el séptimo acorde, que libera su tensión para regresar al punto de partida original. Especialista en narrativas musicales, lo demostró a través de su carrera como productor en muchos de los discos en que realizó arreglos muy innovadores para su época, incluyendo el mío, que lo distinguió de todos los discos producidos ese año. Así fue como continuó hilvanando trabajos hasta que finalmente se convirtió en el director musical de los concursos Juguemos a Cantar y América, esta es tu canción, para descubrir talentos infantiles y distribuirlos por televisión. Sergio también incluyó entre sus lanzamientos a Guadalupe Casillas, llamada Linda,
y se casó con ella, pero les fue tan mal que la ponía a vender discos en las esquinas para sobrevivir, y muy pronto se deshizo de ella. Las malas lenguas contaban que Sergio se había vuelto un tirano explotador con todos sus artistas, porque sacaba ventaja de cada uno para su provecho personal en las muchas oportunidades que se le presentaban. Yo sabía que el ambiente artístico cambiaba a las personas, pero no que a Sergio se le fuera a subir tanto la fama, ya que sus socios Dávila y Chapoy controlaban las contrataciones en Televisa, pero las producciones que se le encargaban a Dávila sucumbían al fracaso debido a su falta de talento como productor musical. ¿Verdad, Aline? Y muy a pesar de Patti Chapoy, todos los artistas que Dávila produjo terminaron en el olvido, por lo que se dedicaron a promover a más artistas de Sergio Andrade que a los de su marido. Chapoy siguió con su programa por un tiempo considerable, afianzándose como la dictadora más grande de la farándula mexicana por varios años, en una actitud insoportable y déspota que continúa hasta el día de hoy. Fue por esos días que me la encontré en el salón de belleza de Alfredo Palacios en la colonia Roma. Yo había acudido a hacerme las luces en el cabello con el asistente de Alfredo, quien tenía mucho talento como estilista. Cuando Patricia llegó al salón, venía con el chisme de todos los artistas a flor de boca, como siempre, y se dedicó a externar sus desagradables opiniones de muchos de ellos en frente de quienes acudimos al salón. Yo me encontraba bajo la secadora y sin un trazo de maquillaje, por lo que Chapoy nunca se dio cuenta de mi presencia y continuó sus comentarios como si estuviese en plena grabación de su programa. Primero habló de El Joto de Juan Gabriel y de sus payasadas, como ella decía, de no querer presentarse con ella en una entrevista. ¿Quién se creía que era el compositor juarense para rechazar una invitación a su programa? Aunque después por la TV dijera que Juanga era su gran amigo. Comentó que Sergio Andrade le iba a producir su nuevo disco a su Álvaro, con el apoyo de Velasco, para darle un empujón a su carrera, bastante apagada, por cierto, que la naca de Laura León era para darle pena a cualquiera con sus vulgaridades, y que no sabía por qué Guillermo Ochoa la soportaba, invitándola tan seguido a su programa. Cuando habló del cantante Marco Antonio Muñiz y del torero Manolo Martínez, no los bajó de esos borrachos y drogadictos, y después se siguió con otros artistas hasta que llegó a las viejas de la corte de Azcárraga. También mencionó cómo Paula Cusi, mujer oficial de Emilio, sufría humillaciones porque a la Méndez se le había metido a acostarse con el jefe, y que el tigre no tenía vergüenza por involucrarse con tantas mujeres al mismo tiempo, para luego mencionar entre una de ellas a Silvia Pinal, y pensar que esta periodista que le daba tan mala imagen al gremio del periodismo era quien controlaba el medio del espectáculo. Luego siguió con sus deleznables comentarios, hasta que mencionó a la más ofrecida de todas, que era Gaby, y detalló con pelos y señales y en su muy personal y exageradísima versión, la manera como yo me había dedicado a ir saltando de cama en cama, acostándome con todos los ejecutivos importantes de Televisa, añadiendo al relato lo más que pudo. Se notaba a leguas que disfrutaba haciendo pedazos mi persona y mi reputación. Esa Gaby no dejó títeres sin cabeza. Es la más puta de todas, decía mientras su peinador y el mío se hacían gestos para ver cómo la callaban, porque yo estaba presente escuchándolo todo debajo de la secadora de cabello ya apagada. Muy a mi pesar, tuve que contener las ganas que me dieron de zorrajarle unas buenas bofetadas por difamarme, pero me contuve y esperé hasta que Patricia estuvo lista después de pagar su cuenta, y en cuanto salió del salón, salí detrás de ella, y cuando la tuve a medio metro caminando de espaldas frente a mí, la jalé del cabello con todas mis fuerzas y con un placer infinito, aunque ahora me da pena admitirlo. Hice con él una maraña en pocos segundos, cobrándome todas las que me debía. Ven para acá, desgraciada infeliz. Vas a saber lo que es recibir una sopa de tu propio chocolate. Mugrosa argüendera. Estaba tan enojada cuando la empecé a zarandear, que le encajé mis uñas postizas perdiendo dos de ellas. Pero no me importó porque me dio un banquete de arañazos y moquetes sobre su miserable humanidad. Qué sabroso me supo dejarla como chancla vieja. Nunca imaginé experimentar tal deleite al verla retorcerse del dolor y quedarme con los mechones de su pelo entre los dedos. Claro que no se lo recomiendo a nadie, pero esta fue la excepción de la regla, y de provecho, por cierto, porque cuando la solté tenía la cara de rata acorralada y una expresión de pánico que me satisfizo mucho cuando salió despavorida a refugiarse rumbo a su automóvil, llorando de la rabia, la impotencia y la frustración, igualito como me lo hizo sentir a mí muchas veces. Después de tal humillación para ella y placer para mí, el que a hierro mata, a hierro muere, más odio me tuvo, pero no podía decir nada, ya que murió por su propia boca,
y no se atrevió ni a mencionar el asunto esa tarde en su programucho, ni nunca más, aunque yo sí pude verle la cara hinchada de los bofetones que le di, y algunos moretones disimulados por el maquillaje. Es por esta razón que siempre ha negado que me conoce. Ahora ya saben, estimados lectores, la causa de por qué siempre lo ocultó. Fue por vergüenza de que ustedes se enteraran que la puse en su lugar con una buena madriza. Me volví a topar con Sergio Andrade en Televicentro en un descanso de alegrías de mediodía. Me comentó que tenía muchos proyectos para su nueva compañía artística y que estaba planeando el lanzamiento de un grupo de jovencitas a las que preparaba musicalmente para que tocaran en vivo. Más inquieta de este grupo de niñas, de nombre Gloria Treviño, había salido ganadora del concurso de encontrar a la doble de Chispita, el personaje principal de una telenovela que de la noche a la mañana se había convertido en favorita de los niños en México. En el papel de Chispita actuaba la niña actriz Lucerito, a quien identifiqué de inmediato, porque me divertían mucho sus caracterizaciones de Oliva, la novia de Popeye, Alex Intec, en los sketches cómicos de Alegrías de Mediodía. Sergio dijo que me extrañaba mucho y tenía tiempo tratando de localizarme. Quería juntarse conmigo para que le ayudara con mis ideas a crear el concepto de su nuevo grupo musical femenino. ¿Y cómo piensas llamarlas? Pues todavía no sé. Por eso te necesito, para que me des ideas. Quedamos de vernos, y hablamos de todo menos de su prospecto juvenil, ni de mi vida privada o artística. Si se entera que había estado en inactividad casi total los últimos meses, le hubiera dado lástima, y era lo que no quería ver en sus ojos, ni que me volviera a reprochar que lo había cambiado por una sarta de mentiras, o por una mujer, o que se diera cuenta que en mis noches de desesperada soledad pensaba que me sentía abandonada de Dios, y ya no valía la pena vivir. Estaba tan desorientada que comencé a levantar altares a las deidades de la santería del palo mayombe, atormentada con aliviar el dolor de mi tragedia. Sergio le produjo discos a Verónica Castro, Gualberto Castro y Denise de Calaf, entre otros. Después se fue a Musart y produjo a Olga María, a quien menciono anteriormente en este libro. Luego produjo a Alondra y en 1981 triunfó con su canción Pánico en el Festival de Puerto Rico, obteniendo el cuarto lugar con la misma canción en el Festival de la Canción del Pacífico en Canadá. En 1982 realizó varios arreglos y producciones para el Festival Infantil Juguemos a Cantar, y el disco de las mejores canciones de este concurso logró vender 1 millón de copias, cifra récord para este género hasta la fecha, y participó nuevamente en el OTI junto a la compositora Amparo Rubín con la canción Alza tu voz, con la que obtuvo el premio al mejor arreglista. Como era director artístico en Mozart, se convirtió en el productor de Lucerito y participó con ella en el concurso Juguemos a Cantar, con la canción Fiesta en mi pueblo, y le dirigió el disco titulado Te prometo. También la convirtió en una mujer sofisticada y con maquillaje a los 14 años de edad. Yo seguía congelada en Televisa y hecha un desastre al estar separada de Dios. Por fuera sostenía una falsa de apariencia de éxito, pero por dentro sufría una miseria total. Sergio no conocía mi situación y me preguntaba cuál era mi secreto para mantenerme en mi nube de diva. Le platiqué que practicaba ritos con las máscaras mágicas y de mis inicios como santera, lo cual lo intrigó mucho. Se interesó en la adoración satánica que estaba practicando y le di todos los detalles, que había descubierto la santería en la casa de Olga Guillot, lo de las ofrendas de pan y los orines en los baños, que comencé mi iniciación en la casa de la actriz Vitola para aprender a invocar al oscurantismo. Sergio, en lugar de pronunciarse en contra de estas prácticas, me pidió que le explicara cómo podía tener contacto con Satanás, ya que Dios tampoco le hacía caso e iba a intentar apoyarse en otras energías para lograr su cometido en la vida. Como yo había regresado a mis clases de aclaramiento de Tetán, también le expliqué los procedimientos de los que se valen los cienzólogos. Me habían programado también para promover tales métodos, que de este tema se llenaron muchas horas de los días que Sergio y yo pasamos juntos. Fui yo quien puso en sus manos el libro de Anética, la ciencia moderna de la salud mental, y ahora me arrepiento. ¿Cómo iba yo a saber que después iba a utilizar esta información para manipular las mentes débiles de los demás? Sergio Andrade se consolidaba en el medio, y me encontraba reportajes de sus actividades con frecuencia. Seguía muy activo descubriendo talentos, pero su especialidad era ser músico. No tenía idea de cómo crear la imagen a sus artistas. Sergio seguía con sus planes de lanzar a un grupo juvenil de chiquillas y volvió a buscarme para pedirme ayuda con su imagen, ya que me había visto transformada en diferentes Gabis a través del maquillaje
y quería que hiciera lo mismo con ellas. No les había puesto nombre todavía, pero insistía en que tocaran un instrumento porque quería ahorrarse el gasto de músicos para acompañarla. Sus niñas ensayaban 8 horas al día por orden suya, o si no las botaba, las disciplinaba, y ellas obedecían. Volvió a nombrar a Gloria, la más inquieta artísticamente, quien también componía canciones. Era una latosa, según Sergio. Y también nombró a Mari, quien se arrastraba por andar con él, y lo seguía como perrito faldero a donde fuera junto con Gloria. Sergio buscaba algo diferente, que las identificara de los grupos juveniles que saturaban la radio en los ochentas, basado su campaña de publicidad en un nombre que atraparía al público. Esa tarde me invitó a Sanborns y en la librería de la tienda me detuve como siempre a checar lo nuevo en literatura, cuando me llamó mucho la atención la portada de un libro del reconocido escritor Manuel Puig. Leí el resumen. Era un texto muy interesante y de fuerte contenido social. Sergio me lo compró y al terminar de leerle la sinopsis, mientras nos tomábamos un café, los dos nos conmocionamos por la historia. El libro se llamaba Boquitas Pintadas, cuyo personaje principal, Raba, es una mujer que refleja la realidad con la misma crueldad que yo había vivido. Boquitas Pintadas se convirtió en una de mis lecturas favoritas, y de ahí surgió la idea para el nombre. Ya está, Sergio. Boquitas Pintadas. ¿De qué hablas, Gaby? Ya tienes el nombre de tu grupo. Que se llamen Boquitas Pintadas. También implica que el grupo es de mujeres. Pregúntales a las muchachas, de seguro que se identificarán con la idea. Oye, no suena mal. Y sí es muy original. ¿Y la imagen? Fresca, atrayente, con colores brillantes o neón, y pelo suelto y locochón. Que usen accesorios llamativos como bandanas, mallas y cadenas, o que se vistan todas del mismo color, pero cada una con accesorios diferentes a las demás, o todas de rayas o todas de cuadritos. Me parece que es el nuevo concepto de la banda Timbiriche que está lanzando Televisa, y no quisiera que compitiéramos con ellos. Entonces, que de plano se tasajeen la ropa y se la dejen hecha jirones, o que les corten agujeros con las tijeras para que no se parezcan a nadie. Pues no sería mala idea, me contestó muy serio meditando lo que había dicho. En otra ocasión, me invitó al cine y me llevó a ver Boquitas Pintadas a la sala de arte Fellini. Al salir del cine, ya lo tenía decidido. Boquitas Pintadas era el nombre de su próximo lanzamiento. La serie nos ubica en Los Ángeles. Podemos ver cómo Sergio y Ricky Luis están comiendo juntos. Sergio le dice a Ricky que el material que están grabando quedó estupendo, y si con ese disco no le va bien, es mejor que se retire. Ricky Luis le dice que mientras sea una producción suya, seguramente tendrá mucho éxito. Sergio le dice que el éxito no es casualidad, y todo es gracias a su gran capacidad y estudios. Ricky Luis le pregunta a Sergio sobre sus proyectos recientes. Sergio comienza a contarle sobre una banda de quinceañeras que quiere formar, que canten, bailen y toquen sus propios instrumentos. Le dice que se van a llamar Fresitas Salvajes. También le comenta que ya tiene a 4 integrantes, pero está buscando a una última. Es entonces cuando Ricky le dice que él conoce a Gloria. Se refiere a ella como una huerca que es su paisa. Es alta, guapa, canta y baila. Supongo que la conoces. Es la que ganó el concurso de la doble de Chispita. Es ahí cuando vemos cómo Sergio tiene un flashback y recuerda el momento en que vio a Gloria por televisión. Ricky le dice que mejor lo olvide. La verdad no está seguro si es que toque algún instrumento. Sergio le dice que nadie nace sabiendo. Igual y puede aprender. Ricky le dice que mejor no. Puede presentarle a una mejor candidata. Pero Sergio, con su eterna obsesión por Lucero, le insiste en que se la presente y le indica que por favor la mande a su oficina. Un día, Lupita se encuentra a Lucero y a su madre en Musart, en 1984. La abrazaron, y entonces Lucero León se disculpó con Lupita. Le dijo que aquella tarde, cuando llegó Sergio, lo enfrentó directamente, y le dijo que ya sabían que estaba casado con Lupita Casillas. Y Sergio comenzó a contarles mentiras. Se quedó sentado muy serio en el sillón, y les dijo que Lupita estaba loca, y que amenazaba con quitarse la vida si es que la dejaba, y es por eso que la tenía viviendo en su casa.
Así que le aconsejó a Lucero León que no dejara que Lucerito se acercara a Guadalupe Casillas, logrando así una vez más la desunión y desinformación entre las víctimas para que no pudieran compartirse detalles. También en este momento, Lupita cuenta que los Okidoki no tenían contacto con sus padres, porque ellos eran alcohólicos y los chavos eran drogadictos. También cuenta cómo es que el hermano de Lucero escuchó una llamada entre esta y Sergio, y después de esta llamada, Lucero León continúa escuchando las llamadas telefónicas de su hija sin que ésta se entere, y es ahí cuando descubre todo. Lucero León le confesó a Lupita que pensaba que los cambios de humor de su hija se debían a la adolescencia, que por eso se portaba tan raro. También cuentan la anécdota de cuando Lucero iba a salir en la portada de un disco luciendo solamente un leotardo y mallas. En un momento de la sesión fotográfica, Sergio hizo que Lucerito, aún menor de edad, se quitara las mallas, y Sergio le tomó una fotografía donde enseñaba mucha piel. Siendo más específicos, Lupita se refiere a enseñar mucha pompi. Después, Sergio aconsejó a Lucero y dijo que le insistiera a su madre hasta el cansancio para que aprobara esa portada. Recuerda que Lucero y su madre tuvieron una fuerte discusión, ya que su madre se negaba a cumplir el deseo de Sergio. Lucero estaba aferrada a que esa foto fuera la portada del disco por orden de Sergio, y se pasó días llorando porque su madre no quería cumplir esta petición, al punto de que amenazó a su madre. Si no es esa foto, no voy a cantar, a lo cual Lucero León le respondió que entonces no cantara, pero esa foto simplemente no se iba a publicar. Sergio le dice que estaba de acuerdo, y es cuando se va al tiraje de la portada. Lucero León lo sigue, porque tiene miedo que Sergio haga su santa voluntad y ponga esa fotografía sin el permiso de la madre. Así que Lucero León va a Musar, y ahí se encuentra a la mamá de los Okidoki llorando, porque su hija estaba desaparecida. Lucero León le dice que seguramente estaba con Sergio. Lupita deduce que estaba en la casa de Acacias. Lucero León le pide oportunidad a la mamá de la chica de Okidoki de llevar a Lucero para que platicara con ella, para que se diera cuenta de la realidad, pero Lucero no quiso ir. En la tarde, fueron los papás de los chicos de Okidoki a la casa de las Luceros y llevaron a Claudia para que platicara con Lucerito. Se confesaron una a la otra, se contaron sus secretos, lloraron y descubrieron que a las dos les hacía lo mismo. Y es ahí donde terminó definitivamente el asunto de Lucero y Sergio. Lupita también hace una aclaración y dice que no sabe si la chica de Okidoki se encontraba embarazada en ese punto. Bueno, fíjate que después de este tiempo fue algo maravilloso porque me contacta Sergio Andrade. Sergio Andrade, corazón, yo conocí a Sergio Andrade, Felipe, cuando él no era nada. Él era un joven, sencillo, flaquito, muy divertido y éramos como hermanos, corazón. Prácticamente nos llevamos como hermanos. Entonces me llama y me dice, Pilar, fíjate que tengo un proyecto de esto y lo otro, boquitas pintadas, jóvenes que tocan y cantan, y la verdad de lo único que a mí me interesa, Pilar, es que tú estés en ese grupo para lanzarte como solista. En realidad es el proyecto original, Felipe, de lanzar un grupo para después sacarme como solista, al menos eso fue lo que él me dijo a mí, y pues me encantó la idea. Ya las otras integrantes ya estaban, la única que faltaba era yo, realmente finalmente entré yo, pero ya estaba Gloria Trevi, como la conocen ahora, Gloria, estaba Raquel, como la conocen ahora como Mari Boquitas, estaba Mónica Rodríguez, que era la que tocaba el piano, y Claudia es la que tocaba la batería. Claudia Rosas. Cuando yo llegué, Claudia Rosas Avilés, correcto. Entonces, ella realmente, corazón, yo realmente ya entré al final, cuando ya las chicas ya estaban, y entro yo al grupo. Sergio me dice cuál es el proyecto, cuál es la idea de ser jóvenes originales que tocarían en vivo música, y que éramos genios por el hecho de ser jóvenes y músicos, ¿verdad? O sea, que podíamos ejecutar nuestros propios instrumentos. Entonces, pues así fue. Entré el proyecto, corazón, 1 año y 8 meses que duró el grupo. Era representante, productor, compositor, músico y arreglista, y todo lo hacía bien. Por su larga lista de éxitos y extensa red de contactos, en 1984
Sergio Andrade era apodado el Rey Midas, en sus oficinas de la calle Insurgente Sur. Cada día de la semana un puñado de cantantes, músicos y periodistas esperaban para verlo. También había madres que esperaban lo que fuera necesario para que el señor Andrade le tomara una audición a la niña, con la esperanza de que la hija siguiera los pasos de Lucerito, especialmente para quienes nunca lo habían conocido personalmente. Sergio Andrade cobraba dimensiones de semidios, gurú o genio. Así lo consideraban muchos, y así se hacía tratar él. Y así, subido en un pedestal inalcanzable, y creyéndose él mismo superior al resto, es que lo vio Pilar Ramírez Romero, la niña de alegrías del mediodía, cuando se volvió a encontrar con él después de 4 años sin verlo. Era noviembre de 1984. Sergio la había mandado llamar para hacerle una propuesta. Reunida con él en su amplio despacho, Sergio le ofreció ser parte de un grupo juvenil femenino que tenía pensado lanzar en algunos meses más. El grupo, le dijo Sergio, sería una plataforma inicial para lanzar luego su carrera de solista. Para Pilar, que todavía tenía en la boca el sabor amargo de aquella promesa incumplida, la propuesta sonaba razonable. Ahora, con 15 años y 4 de experiencia en el programa Chiquilladas, se sentía madura y preparada para dedicarse de lleno a la música, su verdadera vocación. En los últimos 4 años que llevaba sin ver a Sergio, Pilar había crecido. Su apariencia física y su carácter no eran los mismos, pero para ella, quien más había cambiado en estos años era Sergio. Ya tenía aires de grandeza. Lo noté muy presumido. Era la época en que estaba Cristal muy fuerte, y él ya había ganado el Festival OTI con Yuri y varios artistas. Él estaba en su apogeo. Cuando Pilar llegó a la oficina, la sala de espera estaba llena de gente, y así se mantuvo durante los meses siguientes. Venían a entrevistarlo. Venían artistas, algunos conocidos, otros no. En los últimos años, Sergio parecía haberse construido su propio trono, y ahora estaba sentado en él. Con o sin corona, Sergio se sentía un rey, y como buen monarca, reinaba en su territorio con poderes absolutos, combinando la eficiencia y la ley marcial. A Andrade le gusta sentirse solicitado, sin importar la hora en que hubiera sido citado. Quien tuviera una cita con él debía esperarlo en la recepción, hasta que él pudiera atenderlo. El tiempo de la espera variaba, pero no era raro que hubiera que esperarlo entre 2 y 4 horas. Había gente que lo esperaba. Mucha más gente llegaba a la tarde y era atendida a las 2 de la mañana. Otra gente se cansaba y se iba, pero casi todos lo esperaban. Por eso la oficina estaba siempre infestada de gente, dice Pilar. Muy pocos sabían que mientras la gente lo esperaba pacientemente, Andrade no siempre estaba en su oficina. A veces estaba en Cuernavaca, otras veces estaba grabando en los estudios de Televisa, y otras simplemente no estaba. Pero como la oficina tenía puerta trasera de acceso, Andrade podía escurrirse en su despacho como si nunca se hubiera movido de ahí. A Sergio le gustaba citar a 3 personas a la misma hora en 3 lugares distintos de la ciudad. Él iba a las 3 citas. Por supuesto, a una de ellas llegaba tarde, a la segunda bastante tarde, y a la tercera tardísimo. Según Carlos Vargas, esta era una forma de ver qué tanto poder tenía y qué tanto interés tenía la persona en trabajar con él. Y Sergio, cuenta Vargas, no tenía problema en admitirlo. Otra manía de Andrade era la de andar en las sombras. Le gustaba ser una persona inaccesible, y no soportaba ser rastreado. Para quienes ya lo conocían, esta cualidad no era una novedad. Antes de ser famoso, sus allegados sabían que si querían comunicarse con él, debían llamarlo por teléfono 3 veces. Debían llamar, dejar que sonara una vez y cortar. Llamar otra vez, dejar que sonara una vez y cortar. Finalmente, llamar una tercera vez y dejar que sonara, hasta que Sergio atendiera. Así se comunicaba Carlos Vargas con él, en su lucha febril por la privacidad. Andrade le había dado su número de teléfono a poquísima gente, a pesar de tener una secretaria en su oficina. Quienes quisieran contactarlo de manera urgente, debían comunicarse con la licenciada Nora Miranda. Ella le pasaría el mensaje, y luego Sergio devolvería el llamado desde su oficina. Para Vargas, Nora Miranda era quizás la única mujer en la que Sergio podía confiar,
y a la que más respetaba, además de licenciada. Nora Miranda había sido una novia de la juventud y madre de su primer hijo, Gustavo, a quien Sergio le había dado su apellido. Había otras razones que hacían difícil la comunicación fluida con Sergio Andrade. Él atendía muchos proyectos a la vez y mudaba sus oficinas con extrema frecuencia. Entre 1980 y 1986, Sergio mantuvo oficinas y residencias en Ciudad Satélite, en la colonia Tabacalera en Chapultepec, en la colonia Lomas Estrella, en la colonia Magdalena Contreras, en la colonia del Valle, en la zona rosa, en Copilco. Según Carlos Vargas, Andrade no podía estar en un solo lugar mucho tiempo. Era imprevisible y era difícil de seguirle el rastro. Tras una imagen de hombre correctísimo, gentil, culto, profesional y atento, Sergio era un horrible arbitrario que gozaba en extremo de su pequeño gran poder. El Sergio Andrade que se relacionaba con periodistas, representantes, productores y gente de la televisión. Era un hombre impecable y trabajador, muy parecido al niño que doña Justina había criado. Pero el Sergio Andrade que se relacionaba con artistas principiantes, fuera como productor o representante, era un hombre intrusivo. A nivel personal, la relación con Lupita Casillas ya le había dado la oportunidad de saborear cierta impunidad que existía en el ambiente. A nivel profesional, también se tomaba ciertas licencias. En los contratos de representación, Andrade solía cobrarles a sus artistas entre el 30 y 35% de honorarios. Además, al momento de comenzar la relación laboral, los nuevos artistas debían firmar con él un contrato de exclusividad, algo totalmente inconveniente para un principiante. Pero cuando tuve la oportunidad de entrar al medio artístico fue a través precisamente de la maestra de piano de mi hermano. Ella sabía que yo componía canciones y ella nos hizo llegar la invitación a mis padres, por medio de mi hermano, a mis padres y a mí, de que Sergio Andrade precisamente iba a estar en su casa en Coatzacoalcos, porque para todo esto, Sergio Andrade, sí, el famoso Sergio, ¿verdad? Okay. Él fue alumno también de ella. Entonces, esta maestra Figuerola tiene una gran trayectoria, ¿verdad? De muchísimos alumnos que ha tenido que llegaron a ser grandes pianistas. Sí, y Sergio Andrade fue alumno de la maestra Figuerola. Entonces, por eso él fue a hacer esta audición artística. Él fue de visita a Coatzacoalcos, obviamente que no lo conocía. Y entonces en su casa hizo la audición. Yo asistí a esta audición porque mis padres me dieron permiso. Ellos sabían que me encantaba cantar, que me encantaba la música. Y dijeron, bueno, está bien, pues no perdemos nada con llevar a la niña, ¿verdad? Porque yo tenía mucha inquietud artística. Okay. Y bueno, en esa audición recuerdo que estaba llena la casa de la maestra de gente y más o menos como unas 35 personas hicieron audición. Y entonces a mí me escogió entre todas esas personas, Sergio. Dijo wow, que yo tenía muchísimo talento, que tenía mucha madera para desarrollarme. Y entonces ahí comenzó el contacto, pero no fue ahí todavía cuando entré al medio artístico, sino que perdimos contacto, pero él guardó el número de mi papá. Él tenía cómo localizar a mi papá, Sergio Andrade. Entonces nos mudamos a Reynosa, Tamaulipas, y en Reynosa yo entré a la preparatoria. Y recuerdo que batallaba mucho con mis ojos en la prepa para estudiar. Y en ese tiempo, Sergio Andrade llamó a mi papá y le dijo que estaba formando un grupo artístico de jovencitas y que le interesaba muchísimo que yo formara parte de ese grupo. Así que, pues, mis padres me dieron la oportunidad. Mi mami me acompañó a México. Yo me quedé en casa de una tía mía, hermana de mi papá. Y todo se veía muy limpio, muy inocente. Conocieron ellos al señor Andrade. El señor Sergio Andrade ni siquiera tomaba ni fumaba, no lo veías a alguien grosero, o sea, se veía una persona muy, muy respetable. Oh, wow. Realmente. Entonces, eso es lo mismo que dicen todas las mamás ahora, ¿no? Que realmente nunca sospecharías todo el peligro en el que nosotras podríamos estar ahí. Claro. Así que aguas, ¿verdad? Aguas porque ahora sí que hay muchos lobos vestidos de Texas. Y simplemente, pues, esa fue mi situación, ¿verdad? Llegué ahí y me dieron permiso mis padres, entré al grupo y de ahí fue puro ensayo durísimo.
Entre las decenas de adolescentes que visitaron las oficinas de Insurgente Sur en el año 1984, hubo una adolescente que llamó su atención muy especialmente. Era una mujer delgada, de piel blanquísima, ojos pardos y cabellera abundante de color negro azabache. Tenía ganas de ser una artista, podía cantar y bailar, y estaba buscando una oportunidad para mostrar su talento. Era de estatura mediana y tenía buena figura, pero lo que más llamaba la atención era su rostro, su piel luminosa, casi transparente. Su sonrisa amplia y sus pómulos saltones le daban una belleza poco frecuente en una niña de 14 años. Su nombre era María Raquenel Portillo, y había llegado con su madre, la señora Raquenel Jiménez. El encuentro entre Andrade y María Raquenel no fue fortuito. Ya hacía varias semanas que María Raquenel estaba en el Distrito Federal, buscando audiciones que le permitieran mostrar su talento. No había tomado clases de música, ni tocaba instrumento alguno, pero había participado en festivales y concursos en su ciudad natal en el norte del país, y había decidido que quería ser artista. Hacía ya varias semanas que madre e hija habían viajado desde Reynosa, Tamaulipas, cerca de la frontera con Texas, para probar suerte en la gran ciudad. Recorriendo audiciones y buscando productores discográficos, dieron con un periodista que conocía personalmente a Sergio Andrade, Antonio Carrizosa, columnista de notitas musicales. Fue el contacto entre Raquenel y Andrade. Cuando Carrizosa conoció a Raquenel, lo primero que le impresionó fue su belleza, pero cuando la escuchó cantar, su imagen se hizo añicos. Era desafinada, descuadrada, desentonada y todos los des que te pudieras imaginar, opina Carrizosa. En esa oportunidad, Raquenel estaba haciendo una audición en los estudios de un productor. Después de la prueba, narra Carrizosa, ella fue quien le pidió que la pusiera en contacto con Sergio Andrade. Al principio, él se negó a darle el número del productor. Sergio no te va a atender, anda con demasiado trabajo. Pero la señora Raquenel Jiménez, madre de Raquenel, no aceptó la negativa. Cuenta Carrizosa que, de alguna manera, ella consiguió el número de su casa y lo llamaba para hacerle el mismo pedido una y otra vez. Ay, ándale, no seas malito. Danos el teléfono de Sergio y que él la vea. Déjala que ella se desengañe en todo caso. Imita Carrizosa a Raquenel madre, con tono pedigüeño. La señora y su hija no se detuvieron hasta que Carrizosa se contactó con Andrade para hablarle de Raquenel y pedirle una audición. Madre e hija sabían cómo insistir y perseverar, dos cualidades claves para el triunfo. Y el momento no podía ser mejor. El día en que Andrade le tomó la audición a Raquenel, estaba en pleno proceso de búsqueda. Más específicamente, Andrade estaba buscando mujeres adolescentes que pudieran cantar y bailar, para formar un grupo juvenil femenino. La idea de Sergio no era del todo original. A finales de los años 70, toda Latinoamérica había sido invadida por el grupo Parchís, el quinteto español que tenía a niños y adolescentes pegados al tocadiscos, imitando sus bailes y su forma de vestir. A comienzos de los 80, la onda fue Menudo, el grupo puertorriqueño que tuvo a todas las niñas, y no tan niñas, cantando y fantaseando durante media década. En México surgieron otros grupos, que sin tener resonancia en el resto del continente, sonaron fuerte en el país. Entre ellos estaba Timbiriche, Flans y Pandora, grupos con caritas frescas y canciones pegadizas. Subiéndose a esta misma ola y buscando su nicho en el mercado, Andrade quería lanzar un grupo de 5 mujeres que no fueran solo intérpretes, sino músicas. Que Raquenel fuera desafinada o descuadrada, juicio de valor que Carlos Vargas no comparte, tenía poca importancia. Andrade vio en ella un gran potencial y le ofreció un lugar en el quinteto que estaba formando. Sabía que la joven no tenía educación musical y que su experiencia artística era escasa, pero le dijo a la madre, él estaba dispuesto a enseñarle todo lo necesario para que en un año se sintiera cómoda cantando y tocando un instrumento sobre un escenario. Parecía un sueño hecho realidad. Tras una breve audición, María Raquenel Portillo consiguió la oportunidad que estaba buscando con el productor que más admiraba. ¿Podía tener tanta suerte? Excepto María Raquenel, que se acercó a pedirle una oportunidad. Las integrantes del quinteto fueron convocadas por el mismo Andrade.
y así llegamos a unas oficinas en la Colonia del Valle, exactamente en la calle Búfalo. La cita para conocer al gran productor nos la dieron a las 4 de la tarde y el hombre acabó recibiéndonos hasta la medianoche. Nos hizo esperar más de 8 horas mirando las paredes de la sala de la entrada. Luego aprendería que esa era su costumbre, una de sus tantas estrategias para ejercer control. Quien tenga interés de verdad va a esperar una eternidad si es necesario, solía decir en un tono irónico. Cuando finalmente el misterioso personaje apareció, nos invitó a pasar con un simple gesto. Sin mediar palabra, se dedicó a escanearnos de arriba a abajo. La niña provinciana tímida, con ambiciones artísticas. La mamá, que podría ser la hermana de la niña. El papá, tan solo unos años más mayor que él, no pintaba nada mal, para sus propósitos. Yo también lo miré y de inmediato dirigí mis ojos al suelo como siempre hacía por mi insoportable timidez. Alcancé a ver que era un hombre ni gordo ni flaco, ni guapo ni feo, pero con una mirada muy intimidante, con su rostro un poco cacarizo y de quijada prominente, con voz firme y muy seguro de sí mismo. Cuando se sentó frente a nosotros y cruzó las piernas, me percaté de que no llevaba calcetines. El hombre raro sin calcetines. Fue todo lo que pensé de ese primer encuentro. Me pidió que le cantara una canción, y elegí la que mi mamá decía que me salía preciosa, La Maldita Primavera. «Eres la cantante que México esperaba», me dijo sin mucha emoción, pero muy convencido. «A ver, ahora actúa una escena improvisada. Haz como que se murió tu padre», me ordenó de repente. Me armé de valor y lo hice lo mejor que pude, mientras mis padres permanecían mudos, tan espantados como yo con tan macabra petición. El extraño productor sutilmente dejaba saber quién le venía sobrando en esta habitación. «Es una artista completa, justo lo que estaba buscando. Yo la manejaré», continuó esta vez dirigiéndose a mis papás. «No sé, solo vinimos por un mes y tenemos que regresar a Reynosa». Mi papá titubeó ante tales prisas. «Ok, si le interesa, a ver cuánto está dispuesto a hacer por el sueño de su hija y por el sueño de ustedes dos», le interrumpió Sergio con este reto que luego le escucharía repetir en otras ocasiones. Otra de sus estrategias para poner a prueba a la gente y ejercer manipulación. ¿Cuánto estás dispuesto o dispuesta a pagar por llegar a donde quieres llegar? Un arma de doble filo que te puede empujar hacia el éxito o te puede convertir en verdadero esclavo de tus propios deseos. «Aquí tienen el contrato para que yo la pueda representar formalmente», nos dijo mi nuevo representante y productor. «La niña tiene 2 días para aprenderse 7 canciones. La veo el lunes». Salimos de esa junta tan confundidos como emocionados. El que decían era el mejor productor de México me había aceptado. ¿Habíamos firmado contrato ahí mismo? ¿Pero cómo? ¿Qué iba a pasar ahora? Mi papá decidió que de momento rentaríamos un departamento en la capital para que nos quedáramos ahí mi mamá y yo, mientras él iría y vendría a Reynosa para atender su trabajo y a mis hermanitos que estaban con mi abuelita. Tanto sacrificio para que yo cumpliera mi gran sueño. Y llegó el lunes 7 de mayo de 1984 y dieron inicio mis clases con el maestro Sergio Andrade. Ese lunes comenzó también el viaje más largo y tortuoso que cambiaría mi vida y la de toda mi familia. ¿Cómo bajarse de un tren que crees que te lleva directo a tus sueños? Todo eran señales que apuntaban a un gran destino. A partir de ese lunes, mi mamá me llevaría todos los días a otras oficinas que Sergio tenía sobre la avenida Insurgentes y se sentaría pacientemente en la recepción hasta que yo terminara mis clases de piano, bajo y canto, que se prolongaban durante más de 6 horas. Algunas lecciones eran puro ensayar yo sola, encerrada en uno de los estudios. Otras eran con Sergio al piano, enseñándome los 1001 trucos de todo artista profesional. Entre lección y lección, el maestro, como gustaba que lo llamáramos, se daba tiempo para preguntarme por mis costumbres y mis gustos. ¿Cuál es tu película favorita? ¿Prefieres la nieve de chocolate o de fresa? El hecho de que una persona tan importante se tomara la molestia de interesarse en mi vida me infundía confianza y me hacía sentir muy especial. Poco a poco vencí mi timidez y comencé a confiarle mis secretos. Me fascinaba que otro adulto que no era parte de mi familia me alabara por ser educada, dulce y disciplinada. A eso me habían enseñado las monjas en la escuela, a caer bien y a respetar a los mayores.
Sergio fue, sin duda, el primer adulto, aparte de mi papá o de mi abuelito, con el que yo me quedé a solas, y esto causó un gran impacto en mí. En esas horas interminables, encerrados en un cuarto con el piano, el maestro y amigo iba haciendo su tarea despacito. ¿Cómo vas con tu papá?, me preguntaba. Bien, solo que otra vez discutió con mi mamá. Me sinceraba yo sintiéndome cómoda con sus pláticas. Se quieren mucho, pero desde que murió mi abuelito, mi papá toma a veces y luego se pelean. ¡Ay, qué horror! Yo nunca le haría eso a mi familia. Me respondía siempre haciéndome sentir que él era mejor que el resto de los seres que me rodeaban y que él estaba allí para protegerme. Cualquier pequeña discusión con mi mamá sobre la ropa o la comida la aprovechaba para recordarme lo mala madre que era. Sin darme cuenta, comenzó a grabarme esos mensajes subliminales en mi cerebro de niña buena y tonta. Tus padres no te quieren, no están a tu altura, pero tú sabes que cuentas conmigo. Ven, te quiero enseñar algo. Me anunció un día mi nuevo amigo y salvador al terminar una de nuestras lecciones. Es una canción que escribí para ti. Y ¡zas! En ese mismo instante, mientras Sergio tocaba cada uno de los acordes, me enamoré. Escuchándolo tararear ese tema me enamoré perdidamente. Me enamoré como se enamora una adolescente que jamás ha tenido novio ni ha besado a nadie. Caí enamorada de sus atenciones, de sus palabras románticas, de su talento y de su protección. Y aunque físicamente todavía no me atraía, comencé a sentir nervios cada vez que se me acercaba. A partir de este punto, mi historia cambia. Desde el momento tan peligroso en el que caigo enamorada, este relato de la adolescente que quería ser artista se convierte en el relato de la adolescente que es capaz de todo por amor, de todo. A partir de este instante, esta historia de fama y ganas de triunfar pasa a ser una historia de amor y obsesión como ninguna otra. Todo, absolutamente todo lo que hice o dejé de hacer en mis siguientes años de vida, lo haría por amor, no por hambre de éxito, aunque la gente no me entienda. Sin darme cuenta y garabateando corazones en mis cuadernos con la letra S dentro, me transformé en mi peor enemiga. Y en la peor enemiga de muchas otras personas, incluidas aquellas que yo más amaba. El romance secreto iba avanzando cada vez que nos quedábamos a solas. Primero, Sergio me tomó de la mano, otro día me acarició el cabello y finalmente me besó dulcemente, como se besan en los cuentos de hadas. Fue un beso como el que te das con tu primer novio en la prepa, de esos que no te asustan. El cortejo iba lento y eso me hacía sentir segura. Algunas tardes, mi maestro y enamorado me señalaba las escaleras de servicio y nos íbamos los dos al cine sin que mi mamá, esperando que terminara mis ensayos en la recepción, sospechara nada. Yo me sentía como Alex, la protagonista de Flashdance, escapando en la moto con su enamorado Nick bajo la lluvia. En noviembre de 1984, Sergio Andrade tenía más trayectoria de lo que sus 28 años podían insinuar. A tan corta edad, había logrado una posición de gran poder en el mercado de la música y estaba trabajando para consolidar esa posición de privilegio en nuevos ámbitos. Su talento como compositor, arreglista y productor fue reconocido en los inicios de su carrera, cuando se destacó como productor en CBS, impulsando la carrera de jóvenes intérpretes. A su paso por la discográfica, le siguió una carrera ascendente en Televisa, primero como director musical de 3 programas infantiles y luego como director artístico de Siempre en Domingo. Su habilidad para producir arreglos y dirigir a la orquesta del programa lo llevaron a ocupar un puesto de privilegio en la industria de la música, la dirección del Festival OTI, el concurso en el que esa época era la meca de compositores, discográficas y nuevos intérpretes. A través de su red de contactos y deseos de buscar nuevos tantos, Sergio Andrade le había producido el primer disco a Lucerito, la niña que un año después triunfó en la serie Chispita. Había ganado en el Festival OTI con su tema Tiempos Mejores de la mano de Yuri, y al año siguiente había logrado el mismo éxito con su tema Suavemente, disparando la carrera de Cristal. A finales de 1984, Andrade ya representaba y producía a Cristal, mientras seguía involucrado en la composición y la producción de nuevos intérpretes. Por su talento,
su olfato y sus contactos. Sergio Andrade era considerado ese año un hacedor de estrellas y el productor de moda, para quienes compartieron horas de trabajo con él. Las razones de su ascenso son muy claras. No solo era un músico excelente, tan capaz de ejecutar magistralmente en el piano una compleja pieza clásica, como de componer en pocas horas el arreglo que una canción pop precisaba, sino que también era un trabajador incansable. Tenía la disciplina, el conocimiento y el rigor que muchos artistas no tenían. Era común que durante estos años de lucha pasara horas frente al piano sin parar, hasta lograr la música que su mente estaba buscando. Pero igual de común era que se pasara días sin dormir para concluir sus tareas. No le gustaba hacer pausas y detestaba que sus colaboradores no siguieran su ritmo incansable. Para él, los recreos no eran pausas necesarias en el proceso creativo, eran más bien pérdidas de tiempo. El descanso, aunque solo fuera para tomarse una ducha o comer, era algo que su físico parecía no precisar. Lo mismo sucedía con su mente. Su intelecto seguía el ritmo de trabajo. Andrade podía estar trabajando en algo, pero su objetivo final estaba más allá, visualizando el próximo escalón en su carrera. A los ojos de cualquiera, él era el dueño del mundo y actuaba como tal. Tenía poder y le gustaba mostrarlo. Tenía poder como compositor, como representante y como productor. Los intérpretes y músicos querían ser producidos por él. Sus pares lo admiraban y sus jefes lo respetaban. En lo personal, también tenía poder. Gracias a su posición de prestigio dentro de la industria, Andrade se daba el lujo de tener en su alcoba a varias mujeres, algunas mayores de edad, otras menores, unas novias, otras esposas y algunas solo amantes. Esta debilidad por el sexo femenino y los rumores de que maltrataba a mujeres, abusando física y verbalmente de ellas, eran una mancha en su reputación. Estos chismes, sin embargo, tampoco afectaban negativamente su carrera, en gran medida porque siempre manejó su vida privada con una reserva tal que jamás se vio involucrado en ningún escándalo, pero también porque su misma posición de poder en Televisa lo ayudó a barrer bajo la alfombra cualquier tipo de exceso. Algo extremadamente curioso en la vida de Andrade es que siendo tan exitoso en el medio, contó siempre con poquísimos amigos cercanos. Para Carlos Vargas, un compositor y colaborador cercano, Sergio no tenía amigos. El mismo comentario hizo Judith Chávez, una cantante y actriz conocida como Gaby, que mantuvo con el productor una relación amorosa de 2 años. Tanto Carlos Vargas como Gaby compartieron con Andrade momentos de intimidad y guardan de él algunos buenos recuerdos. Por eso he tomado como válidos gran parte de sus comentarios. Estas dos personas entrevistadas en lugares y momentos diferentes coincidieron también en varios aspectos de su personalidad, algunas anécdotas de su infancia y comentarios sobre sus inicios en la industria de la música. El éxito, coinciden estas dos personas, le llegó como fruto del sudor de su frente. A Sergio le gustaba trabajar, tenía una autoexigencia extrema y una determinación pocas veces vista. Los dos lo describen como un genio, un hombre inteligentísimo, culto y de muy buenos modales, y poseedor de un poder especial para convencer a las personas. Sin embargo, esta última cualidad parece más bien adquirida, no innata. De niño, Sergio no era ni por asomo la persona carismática que sus compañeros de trabajo describen en su etapa adulta.